Descendencia de la casa de David, que fue lo que se discutió ahora. Pero aquí lo relevante es respecto a su hijo que nació según la carne. No vino en espíritu, nuestro Dios pasó las mismas cosas que nosotros como niños, como hermanos de otros niños, las vicisitudes que vivió en ese tiempo, esa época. Hay reseñas de que hasta discutía con los mismos religiosos desde chiquito. O sea que él sabía lo que venía, sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que le iba a costar, porque el dolor no se le iba a escapar, el dolor no se le iba a ir, pero trabajó con esmero nuestro Señor, se fatigó con esmero, porque él tenía que cumplir un propósito grande, tan grande que iba a repercutir. Sí, estamos aquí. ¿Me Estamos oye? aquí, ¿Me pero- oye? No, Se fue ahora. se fue. Parece que no lo Ese fue capta una, bien. ¿verdad? Ese fue un acontecimiento único. Ujú. Único, Ay, eso ha sido único. tan Y lindo. que nadie lo entiende en el sentido de que la gente de hoy, pues uno le habla de Cristo, por una religión más. ¿No? Si supieran Llámalo. que sí es trascendental, que no es simplemente una historia, no es simplemente una iglesia, es que va a cobrar vida en tu ser. O sea, por eso son buenas nuevas, Así es. pero no le interesa ese tipo de buenas nuevas porque creen que es una religión. Este millón tenemos una religión más. Yo estoy cansado de todos esos hipócritas. Pero lo que no sabes es que son gente común y corriente que cometen fallas y quizás los ve como hipócritas. Quizás algunos sí sean bien hipócritas, pero no todos son hipócritas. Muchos son lavados con la sangre poderosa de Jesús, Amén. libertados, sanados, regenerados por la gracia del Señor. Gloria a No nos Jesús. merecemos nada de eso bueno de Dios, pero lo obtuvimos. Pues esas son las buenas noticias Las que la buenas gente no noticias. quiere recibir porque no lo puede comprender. Así es. Así es. Wow. Pastora Galat, di. Yo siempre digo que el acontecimiento del nacimiento de Cristo, tú sabes, Dios es un Dios humano, pero Él se humanizó físicamente para sentir lo mismo que nosotros. Pero yo digo que ese día que Él nació, tuvo que haber una revolución Es que lo hubo. mundial. Ujú. Tuvo que haber algo Lo hubo. bien Sobrenatural. sobrenatural. Por eso claro. yo siempre pienso, por eso es que los indios se trepaban allá arriba de una montaña a adorar, aunque no sabían lo que hacían. Estoy hablando de los indios porque es lo más que uno conoce. Y cuando Cristo murió, hubo otra revolución, Ujú. tú sabes, a través de la tierra, porque no era cualquiera, era el Hijo de Dios. Era un Un cumplimiento. cumplimiento de la... ¡Ay, santo! Galatas 4:4, Ese mismo. Esther busca Freire Mateo 1:1 y Esther busca Lucas 1:32. Lo vamos a leer corridito. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y nacido bajo la ley. Ujú. Amén. Hubo un cumplimiento. O sea que Mateo 1:1, Freire. Se hizo ¡pum! así es, se hizo carne. Y se hizo carne. Y Mateo, habitó entre los 1:1 y Lucas 1:32. y habitó entre Si ya lo los tienes, hombres. dilo tú primero. Esther, si ¿Yo? quieres, Lucas. Yo lo tengo. Lucas 1:32. Mateo. Si no, Mateo. Mateo, tú, Mateo. 1:1. Ajá. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí, hasta ahí, el 1. ¿Hijo de qué? ¿Hijo de qué? La genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, o sea que tenía que salir del El linaje, linaje de David. del trono. Sí, O sea, estamos hablando de El que descendencia. iba a ser Ahí para está la descendencia de Ruth. siempre. Rahab, la Para Rahab, siempre, un reinado eterno. Por eso cuando ya Israel. cesaron los reinados de Israel, pues la gente dijeron, pues no se va a cumplir la promesa. Ujú, ujú. Ya la promesa terminó. Pero es que la promesa en Jesús se hace eterna, porque Él es el Rey de Reyes, Y Señor de Señor de Señores, Amén. para siempre. Amén. ¿Cuál es el tuyo? Este será grande
Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces ese verso, este será grande. Será grande. Pues para los judíos, imagínense, grandeza, este será grande. Pues claro, ellos están leyéndolo bien. Un gobierno. Un gobierno poderoso. Pero es grande en salvación, grande en misericordia, grande en amor, grande en poder entrar en nuestra mente y corazón para poder bendecir nuestras vidas. Bendecirlas en la tierra mientras vivamos y bendecirnos en los cielos cuando lleguemos. ¿Les parece poco? Esta gente estaba pensando más que en algo terrenal, un imperio terrenal, que eso es pasajero. Aunque aquí se está prometiendo eterno también. Pero no era para ahora. Eso viene después. El reino eterno en la tierra. De parte de nuestro Señor. Pero es para todos. No es solamente para los hebreos. Su mentalidad y su visión era muy limitada en cuanto a lo que ellos querían. O sea, sus expectativas eran otras. Nunca quisieron aceptar a Cristo. Tampoco. Que fue manifiesto el 4, que fue manifiesto como el Hijo de Dios con poder y por el Espíritu Santo que resucitó de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Léelo allá. Ajá, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Miren, amados, y no se trata solamente de que lo diga la Biblia. Tenemos que recordar que Josefo, el historiador Josefo, que no era cristiano, no era religioso, era un simplemente historiador de aquellos tiempos, puso muchos datos de ese suceso de Jesús y la situación con los apóstoles. Y en general de muchas cosas de los hebreos. O sea que tanto con él como con otras personas se evidencia datos certificados de esos momentos vividos en aquella época. Eso es lo interesante, pero más allá de la historia, estamos hablando de un poder que trasciende, no solo ocurrió en ese momento, sino que se confirma en cada uno de nosotros que le hemos seguido. Así es. Porque no es que nos han lavado el cerebro, es que el poder de Dios se ha manifestado en nuestras La vidas. vivencia. Es la vivencia Experiencias con Dios. de cada uno de Nuestro nosotros. creador. Es experiencias con Dios y Él sabe. Él sabe que, o sea, que tenía que manifestarse de esa manera, así como se manifestó con Moisés, se manifestó con los jueces, se manifestó con los reyes, o sea, de todo, en la Biblia se manifiesta su poder, porque a través del, o sea, su poder es para que sepan que Él es Dios, poderoso y amoroso y misericordioso. Y volviendo a la humildad de Pablo, empezó como esclavo y termina esta parte del verso como Señor nuestro. O sea, es la mentalidad que anhelo que usted y yo tengamos cada día. O sea, tenemos que ver a Dios como Señor, con toda la autoridad que eso conlleva. Y lo puedes manifestar en tu vida con simplemente escudriñar las escrituras y obedecer, por más que te cueste, por más difícil que se te haga, por más difícil que se te haga hasta pensarlo, hasta decirlo. Es cada día luchar contra nuestra propia carne, con nuestro propio orgullo y vernos como esclavos de Dios, como siervos de Dios, como hijos de Dios. Nos preferimos ver como hijos para hacer lo que nos dé la gana, como hacen a veces nuestros hijos. Pero no, somos hijos de Dios porque tenemos herencia con Él. Pero no es para hacer lo que nos dé la gana, porque el hacer lo que nos da la gana conlleva en perjuicio para usted y para mí. Tan simple como eso. Como siempre digo, no es para que Dios no se va a entrompar, el que se afecta es usted y soy yo. Así de simple. Por eso tenemos que ser como esclavos y verlos como nuestro Señor. Por quien recibimos la gracia. ¿Qué es eso que recibimos la gracia? La vida, la bendición de estar El con poder. Él, en Él y para Él, en servicio de todos nosotros.
Sí, porque no nos merecíamos nada de eso. No merecemos nada. No Sa- merecemos ni la mitad. O sea, el favor de Dios es tal Perdón. que entendamos o no entendamos, hagamos bien o hagamos mal las cosas, decidamos bien o decidamos mal, hemos pasado antes de llegar a los pies de Cristo por miles de cosas que nos metimos nosotros mismos en los líos, pero a Dios no le importa nada de eso. O sea, no es que no le importe quién tú eres ni lo que te haya pasado, no es eso, es que Él no considera eso para amarte. Él no tiene que ver que tú seas bueno, porque Él te quiere hacer bueno. Si estás todo asqueroso y fastidiado, Él lo que quiere es renovarte, regenerarte, bendecirte, sanarte, levantarte, hacerte que respires, que vivas, como lo prometió Jesús abundantemente. Ese es su único interés. Y esa es la parte de la gran gracia de Dios. La gracia. Y se va a explicar más en todo este libro, en toda esta carta de los romanos, que va a empezar con la justificación, la justicia de Dios. Pero no vamos a eso ahora. Aún con nuestros defectos. Exactamente. Pues esa es la gran gracia, parte de la gran gracia de Dios, porque es mucho más que abarca la gracia maravillosa de Dios. Que fue manifestado por quien recibimos la gracia y el apostolado entre todos los gentiles. Mira, Él recibió algo que nadie quería. Porque los otros apóstoles se concentraron en los judíos. Y Jesús no les dijo eso. Y predicar. Y por todo el mundo y predicar. Pero ellos iban por todo el mundo y iban a los judíos de todo el mundo. A los de ellos. A los de ellos. A los de ellos. Y Pablo rompió el molde. Sí le ministraba a los judíos, pero le ministraba a todo el mundo por igual. Exactamente. Porque lo que pasa es que ellos estaban atados a la religiosidad que los judíos les enseñaron. Entonces, esas ataduras se nos hacen a nosotros mismos. O sea, cuando tú eres de X Hechos o 9. Y religión, esos 15 al esos 16. primeros meses Favorito. se hacen difíciles, ¿entiendes? Pero cuando tú te sueltas como gavete, pues mira, esto hay que votarlo, esto hay que votarlo, esto hay que votarlo. Porque eso le pasa a uno cuando uno es de otra religión. Y cuando tú te liberas de todo eso, mira, tú empiezas a fluir. Pablo empezó a fluir. Claro. Saber un perseguidor y de perseguidor, él dijo, no, espérate, es que esto no es lo que Dios quiere conmigo, lo que Dios quiere es esto. Y yo no soy perseguidor, ahora yo soy perseguidor. ¿No? Y entonces tenía una mente más amplia para el evangelio, porque así mismo como Jesús le Recuerden que él era un fariseo. Ajá. O sea, que era una persona súper estricta, Exacto. de los que fastidiaban a Jesús todo el tiempo. Ajá. Digo, él no estaba en ese momento allí, pero me refiero que es la actitud, la Exacto. conducta de un La fariseo. Ese era el Y mira cómo Dios cambió un hombre Ajá. de esta envergadura a una persona dócil, humilde. Aunque él conservó su, ¿cómo se dice? El andar derecho. Ah, no, claro. ¿Sabes? La firmeza. ¿Sabes? La firmeza. Él era un soldado fuerte. Exacto, él se separó del fariseísmo. Pero es como dice, Un soldado él siguió muy fuerte. siendo, mira, en su línea. Y yo soy así, esto es así porque lo dice Dios. Amén. Mira qué interesante, por quien recibimos la gracia y el apostolado entre todos los gentiles para que ellos obedezcan por manipulación, No, por lavada de cerebro, no, por dinero, tampoco. por regalos, por obligación, Tampoco. mediante la fe Mediante. en los hombres, en los pastores, en los apóstoles, en los maestros, en los buenos hermanos en la fe, en los profetas. No. Apostolado entre todos los gentiles para que ellos obedezcan
mediante la fe es en Cristo, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no veía, porque ya Jesucristo se había ido, había enviado al Espíritu Santo hasta el sol de hoy. Fe de su nombre. Amén. Por No del nombre del gran apóstol, del gran profeta, del gran maestro, del gran nombre de los nombres por ahí humanos. No se trata de humanos poderosos. Se trata de la fe en Jesús. Y esta es la clave. Y esa era la clave para cuando Pablo. Y era la clave para antes de Pablo. Léelo ahí. La versión, traducción, El 4. estamos en el 5, que En el aquí 5. la traducción viviente dice, por medio de Cristo, en la 5, en el versículo 5, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio, o sea, la gracia, y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, la cual dará gloria a su nombre. O sea, que el creer en Dios, en ser agradecido, va a honrar a Dios. Amén, Tu Señor. actitud, tu decisión determinada de ser siervo, de ser hijo, de ser, que lo consideres como tu Señor, lo que va a lograr es que el fruto que tú vas a dar va a honrar a ese Dios. La conducta que tú vas a permear por ahí, porque Dios te va a ir cambiando y modificando, pero es que tú te tienes que dejar estar en Él, dejar vivir para Él, permitir que Él obre en tu vida. Dios lo hace en cualquier ser humano. Para Dios ningún ser humano es imposible. Quizás para ti o para mí un ser humano es imposible de tratar, pero para Dios no es imposible eso. Dios nos trata a todos. Hasta el bebé de Natalia, mira qué lindo. Hasta el bebé de Natalia lo va a tratar perfectamente bien. Y a nosotros los más viejitos también. Se ensucia la mano con nosotros los viejitos hasta que nos toma. Si nos dejamos y se lo permitimos, porque el beneficio es para nosotros. Así es. Joselito. Joselito va a leer Hechos 9, 15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hablando de Primero le dijo todo lo bueno en la profecía. Va a predicar a los reyes, va a predicar a los judíos y va a predicar a los gentiles, pero Va a padecer. le voy a enseñar lo que cuesta el evangelio. Por esa parte nadie la quiere oír. Los profetas por ahí le encanta hablar cosas bonitas. Así te dice Dios. Así te dice Dios, pero no te dice la doble. O sea, cuando Dios te expone, Satanás va a querer a golpearte a través de quien sea o de él mismo. Pero entonces, como a veces nosotros tenemos tanto miedo, pues dejamos entonces de ser útil a Dios, porque nos dejamos amedrentar por la presión satánica, la obstrucción, el ataque, y ya nos metemos debajo de la mesa y dejamos de obedecer. Y usted tiene que seguir obedeciendo, no importa lo que le cueste. Si le cuesta la vida, así sea. Es fácil decirlo, lo sé. Es mucho más complicado vivirlo. Pero usted viva el evangelio de Cristo y obedezca, y Dios lo va a recompensar en grande. Amén, amén. En grande de verdad. Aquí en la tierra y en los cielos. ¿Algo más allá? ¿O no? No, Pues no, seguimos acá. al 6. Al 6, de entre quienes ustedes también son llamados. Pues si se los olvidaba. Ustedes, Natalia, Manuel, Ari, Araceli, María Pérez, Bianca, María Sanabria, Maruchi, Don Julio, cada hermano, los que están aquí, Freire, Pastora, Esther, Abiel, Danielí, Joselito, a Tania y Félix, este servidor, fuimos llamados también. Somos gente llamada por medio de la gente. Es por medio del mismo Dios. Si tuviese llamado a la gente, fuéramos un religioso más. Pero como nos llamó Dios a todos nosotros,
pues estamos listos para servirle. Tenemos nuestras situaciones personales cada cual, pero Dios te quiere enriquecer tu vida. Acepta el llamado, si aún no lo has aceptado o recibido. ¿Ella dice algo distinto? Dice, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. A ¿Les pertenecer. guste o no les gusta a los Tenemos hebreos? el sello de esclavo. Qué rico, ¿verdad? El sello de cielo lo tenemos a través de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí. Ustedes saben que los marcan, ¿verdad? Cuando Amén. para que sepan que esa pertenece, persona que lo que marcó es del pertenece a Dios. dueño. Del dueño, sí. Pues así es, pertenecemos, somos Por nuestra parte. palabra. parte de la Y esencia de es Dios. la más maravillosa experiencia que hemos tenido en la vida que hemos tenido. La experiencia de tener a Dios en nuestro ser. Que Él quitara esa carga de pecados de nuestras vidas. Que renovara nuestra mente. Y aun cuando nos sentimos fríos o apagados, que hemos tropezado, sabemos que Él está ahí para levantarnos. Sabemos que no nos deja tirados. Cualquier otra persona por ahí se arrepiente de nosotros, ya no quiere estar con nosotros, amistad o familia, pero Dios no es así. Mira, ahorita la hermana estaba hablando de la descendencia y ella hizo un comentario de la descendencia de Cristo. ¿Cómo es que se llamaba la que guardó a los Rab? Entonces, yo cuando leo la descendencia de Cristo, yo digo, pero si aquí hay de todo el mundo, Ahí está todo. aquí está todo el mundo. Ahí no todos están los judíos. ¿Por qué Desde el las rayos todo. tienen que estar peleando tanto? No es que pusieron mujeres a Mujeres, entonces pusieron que que pongan a mujeres. los hombres. Y mujeres, y pusieron para colmo una mujer prostituta. Una impía estaba ahí. Y No, Ruth, y que gentil, Ruth, y gentil. no, y gentil, Y y Ruth Ruth era era moabita, gentil una también. mujer Moabita, era que no era de los- Moabita. Ajá. ¿Tú me entiendes? Y Eso déjame estoy leyendo decirte, yo para la descendencia de Abraham Me tampoco encanta. fue muy católica ni muy pentecostal. ¿Quién? La descendencia de Abraham, porque él descendía de un pueblo también de que otro lado. era No, de un judíos tío, también, de Siria, por allá. Por allá cerca de de Babilonia, cerca por de allá. Babilonia, sí. que esos creían en cuanta cosa Y había. idólatra. Otras Pero creencias. Dios fue puliendo a esa gente Así es. y le permitió Escogió. a esa gente que aunque fueran unos Bárbaro. que se pulieran, pero también les costó a ellos también. Claro. ¿Me entiendes? Como todos. También desde ese tiempo, Como a todos, como a todos. como a todos, perdona que es que tengo la careta. Es que tiene bozal pastoral, nene. Aquí están todos con mascarilla, menos nosotros dos. Estamos hablando de la descendencia de Cristo, que en la descendencia de Cristo había de toda calaña. ¿Tú me entiendes? Como tú me dices a mí. Tipo de persona. Y todo tipo de personas. Entonces, los judíos son unos hechones en eso. No, porque yo vengo de la descendencia de que sea que. Mire, mi hermano, ahí habían hasta prostitutas, mujeres, De todo. moabistas, había de todo. Porque El Dios pecado, el sabía pecado. que este evangelio era para todo el mundo, para gentiles y para judíos también. Que tienen algunos beneficios que quizás nosotros no tenemos, que son otras 20 pesos, que no vamos a discutir eso ahora. Allá Dios con ellos. Yo no me meto en ese lío, yo oro por Israel y eso es lo que me corresponde. Amén. 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 A todos el 7, a todos los que se encuentran en Roma, amados de Dios. O sea, el corazón de Pablo estaba hinchado. O sea, mira, a todos los que se encuentran allá en Roma, amados de Dios. Porque mire, los que se encuentran aquí en Puerto Rico, Son amados. allá en Massachusetts, allá en Florida, ¿qué tú estás, Maru? Sí. Te bendiga. Florida. O sea, no importa el país, no importa el estado, Dios te ama en donde quiera que estés en el mundo. Luismi, donde está ahora mismo entrenándose, Dios lo ama allí donde está y lo cuida. Que Dios me lo En acompañe. el nombre de Jesús. A todos los que se encuentran en Roma, amados de Dios, llamados y santos. Santos no es porque seamos angelitos que no cometamos falta. Santos es porque nosotros quisimos estar separados para Dios, reservados para Él. Somos santificados por Dios. Paz, mira el deseo de Pablo, paz Gracias. y gracia sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor
Jesucristo. Vuelve a reclamarlo y recalcarlo como Señor. nuestro Señor. Toda la autoridad Dios la tiene sobre mí. No piensen que lo dice Pablo, dígalo usted mismo, nuestro Señor. Que de verdad sea el Señor de cada uno de ustedes y sea mío también. Que le podamos seguir sus pisadas por más difícil que se nos haga. No te olvides que Dios de verdad nos ama. Así es. A pesar de los pesares y a pesar de que somos cabezones muchas veces. Y todos lo hemos sido y todos lo somos de vez en cuando y de cuando en vez. Aquí nadie es perfecto, de los que estamos aquí ninguno. Yo casi, pero falso. Casi te van a chocar si sigues así. Ese Casi tuvo flojo. Ajá. Bueno, hasta aquí por hoy. El próximo jueves seguimos en Romanos. Del 8 no me acuerdo hasta dónde, creo que hasta el 17. Si llega hasta allá, porque aquí no estamos con prisa. Hasta el 15. Por eso quizás los martes hagamos otras cosas desde el mes que viene, interesantes, para poder estudiar el Torá, Viejo Testamento y seguir con el Nuevo acá los jueves. Así que estamos ahí tanteando Ay, qué cómo lo podemos hacer. bueno. Pero tenemos que tener permiso de Manuel. Si Manuel no da el ok, no hay break. Qué bueno. Queremos que hable con Manuel. Es que Manuel es un monstruo. Bueno, ¿quién me ora de los que están allá? ¿Quién hace la oración final? Vamos. ¿Quién dice yo? Vamos, los valientes. Vamos, nadie es valiente, nadie es valiente. Hello. De los que están ahí. Hello. ¿Quién va a decir yo? ¿Quién va a orar? Yo sé, Tú, Joseph. 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 Yo soy you. Vamos, Manuel. Gracias, papá. Padre amado, Padre bueno, Gracias, querido Padre. Señor, Gracias, Padre, por por esta ser tú oportunidad quien diriges hermosa nuestra que vida, tú nos dirige concedido nuestro para conocimiento para reunirnos en acercarnos este más a ti, lugar. Padre amado. Aleluya. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Amén. Gracias, Señor, porque solo contigo Que cada día podemos podamos tener aprender más de tu paz y palabra, felicidad. En el nombre de Aleluya. Jesús. A Amén. llevarla a Amén. otros. Los bendigo, los amo. Bendiciones a En todos. vivo por Facebook el domingo y el martes y el jueves otra vez por Google Meet. Así que les agradezco que estén conectados. Natalia, Dios te bendiga Dios te bendiga, mucho. Natalia. Maruchi, Espero María Sanabria, verte. todo, Araceli, María Pérez, Manuel y Ari y Natalia, Dios me la bendiga. Bendiciones a todos, les extraño un montón. Adiós, Maruchi. María, Dios te bendiga. te quiero preguntar tengo un sueño. chisme si lo tienes en el celular. Bye bye. ¿No tienes la boda? ¿A qué? La boda. La foto de la boda. Lo pararon. Por tu respeto hacia nosotros. Perdona, Padre, en lo que te hayamos influido. Ay, Dios, en lo que hayamos pecado en contra tuya, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todas nuestras iniquidades. Perdona a tu pueblo, perdona este país, Señor. Dios, glorifícate en este estudio esta noche. Lo necesitamos, Señor, lo necesitamos, Dios. Padre, y estamos aquí reunidos, pero tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, aún los que están a través de los medios de la tecnología, Padre, tú estás, Señor. Te pido que en esta noche tu alumbre, nuevamente te pido por mi hermano César, que tú le des la mejor respuesta, No Padre, tengo las personas. cuando Él esté exponiendo sus puntos de vista, Señor. Glorifícate, Dios, y ten misericordia de nuestro país. Y habla No se te deja las personas. en el no nombre de puedo. Jesús en esta noche, a través de tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por esos hombres y mujeres de Dios que trabajaron, Padre, por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Amén. hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Qué bueno es Dios. Vamos a ver si despertamos. Qué bueno. Manuel, no te me duermes en esa cama, Manuel. Hay problemas con la comunicación, se oye entrecortado. La señal, dependiendo de la señal. Es la señal.
La señal porque el micrófono este es muy bueno, papi. Así que relájate. Vamos a ver si podemos entonces entenderlo. Vamos a ver. No se comunicó Vicente. Todavía. Que vino Bebo, cállate. La señora. Bueno, vamos entonces a comenzar, hermanos, a dar la introducción del libro de los Romanos. ¿Quién leyó el libro de los Romanos? Por lo menos el primer capítulo. Yo. Ay, qué bueno, son buenos discípulos, gloria a Dios. Y los que están allá conectados con nosotros, ¿hay alguien que pudo leerlo? Manuel, yo sé que lo pudo leer, ¿verdad? Está bien. ¿Sí? Tú sabes que sí. A ver. Tú sabes que sí. Aleluya. Pues bueno, yo voy a dar la pequeña introducción referente al libro de los Romanos, ¿verdad? Para que ustedes tengan un conocimiento por qué se escribió, cuándo se escribió y en dónde se escribió, ¿verdad? El objetivo y el propósito por cual se hizo esa carta. Así que voy a darle, escuchen bien para que sepan estos datos. Amén. Dice así: fue escrita en Corinto alrededor del año 56, aproximadamente alrededor del 56 al 58 después de Cristo. ¿Ok? Durante la estancia de Pablo. ¿Se oye entrecortado? Déjame ver si le puedo bajar la... Vamos a ver, porque tenemos aquí a José. En el 50 después de Cristo. 56 después de Cristo. Sí, después de Cristo. Sí, después de Cristo. Bajarle la ¿Ok? resolución a la cámara. Durante la estancia de Pablo en esa ciudad de Corintio. Roma, saben que Roma era la ciudad de la capital de Italia, De Italia. ¿verdad? ¿Verdad? Roma es la ciudad La ciudad. capital de Roma, de Italia. Es una capital poderosa, bastante, que ahí estaba la cuna del imperio, ¿verdad? De los emperadores. Allí se asentaba el poder político, se asentaba también el poder económico y también se asentaba el poder militar. Esas tres cosas. Ellos controlaban, o sea, ese imperio romano controlaba desde el océano Atlántico hasta el río Éufrates y desde el norte de África hasta el río Rin y el Danubio en el centro norte de Europa. No se sabe, hermano, no se sabe cómo llegó el evangelio en Roma, pero probablemente lo llevaron estos judíos prosélitos que estuvieron en el evento magno del origen de la iglesia, donde se convirtieron más de 3,000 personas en el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y leemos en Hechos 2, en Hechos capítulo 2, versículo desde el 6 al 11, dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hermano, esto es otra tela para explicar esta situación, ¿sabes? Quería saber si se escuchaba. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Habían ¿qué? Partos, medos,
elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Se dice que desde ahí, entonces comenzaron, ¿verdad?, a correr el evangelio de todas estas personas que estuvieron allí, especialmente los judíos que estuvieron allí en ese día. Sabemos que Saulo de Tarso, ¿verdad?, que el que perseguía a la iglesia, luego de tener el encuentro cercano con Jesús, entonces tiene, ¿verdad?, su vida, da su vida, ¿verdad?, su corazón al Señor, y luego entonces se fue a discipularse junto con todos los, ¿verdad?, los otros apóstoles, y el Señor lo comisionó, le hizo un representante oficial al mundo de los gentiles. Él se dejaba conocer como el hermano Pablo. Él viajó alrededor de países del antiguo imperio romano, llevando el evangelio, proclamando el evangelio, ¿verdad?, proclamando a Jesús el Rey resucitado. Y luego comenzó entonces a formar seguidores en nuevas comunidades que se llamaban iglesias. También sabemos por el libro de los Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y estaba formada por ellos, tanto judíos como gentiles. Pero en algún momento el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos, ¿verdad? El emperador Claudio no era fácil. Entonces él votó a todos los judíos de Roma, en Roma, y después, pasado aproximadamente 5 años después, pues volvieron y regresaron. Cuando regresaron, vieron a una iglesia diferente. ¿Por qué? Porque estaban llenos de gentiles. No había, ¿verdad?, allí los judíos. Y entonces pues dejaron de cesar algunas prácticas y algunas costumbres que los judíos también hacían. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. Estaba dividida. Judíos, gentiles. Entonces no se ponían de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Y entonces comenzaron a debatir si a los cristianos no judíos, o sea, a los gentiles, deberían celebrar 3 cosas: el día de reposo, el comer kosher, que nosotros buscamos que era el kosher, y son comidas especializadas con... ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se elabora? Para los judíos, tanto las carnes, exacto, como las comidas. Y si no es de esa manera, pues para ellos pues es impropio, es insano, no es de Dios, no está conforme al Torah. Exacto, porque ellos no comen sangre. O sea, y pues tenían... No, es una forma de matar a los animales específicos. Si le daba 2 cortadas y no lo mataba de una, pues no se lo podían comer. Cosas así, por ejemplo. Son leyes. Leyes, reglas. Yo escuché de eso que todavía se hace. Sí, se hace. Hay se productos hace. que tienen como que un símbolo, que eso es que son tratados de esa manera los animales. Exactamente, por eso es que ellos todavía conservan haciendo todo eso, ¿verdad? Mira, yo viví, trabajé con judíos mucho. Ajá. Había una viejita que había salido del éxodo de allá de Alemania, de Alemania. Bueno, fue cautiva en ese tiempo de Hitler. Ujú. Era una viejita ya así, y como trabajaba. Pero ella siempre llevaba todas las comidas de ella, eran en unos frascos así, Ujú. y esa era su comida. Exacto. Y yo miraba y yo decía, muy buena persona, pero y eso era todo. Sí, ellos elaboraban sus propias comidas y sí, todo. ajá. Sí, y con un cuidado y con, ¿verdad?, con todo el protocolo, todo el protocolo Sí, de tienen su- limpieza tienen, y sí, de sí, las sí. leyes, todo eso. Como todo, sí. Y también la tercera
cosas que estaban debatiendo, adicional a celebrar el reposo y comer comida kosher, ser circuncidados. ¿Ok? Eso era lo otro. Y los gentiles pues estaban en debate ¿verdad? Con los judíos. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Número uno, él quería que esta iglesia dividida, que se unificara con fines prácticos, ¿verdad? Y que esperaba que esta iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para entender su misión. Usted está, ok. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, mamá? El kashrut es la parte de los preceptos de la religión judía que usualmente se asocia con las costumbres alimenticias. Sí. La que establece que los cárnicos no deben ser consumidos al mismo tiempo que los lácteos y la que prohíbe comer carne porcina. Nosotros en nuestra mesa hay muchísimos platos, muchas ensaladas, pescado, carne, etc. Otra de las reglas es el sacrificio de los animales. Un animal que no se haya hecho correctamente, por ejemplo, que haya tenido que pasar 2 veces el cuchillo, ida y vuelta, para matarle, no es kosher, no se puede consumir. La Torá prohíbe el consumo de sangre, por eso es necesario que la carne pase por un proceso antes de ser ingerida. La sangre está prohibida. La sangre está prohibida por razones filosóficas, religiosas, por muchas razones. Entonces tenemos que salar la carne varias veces, ponerla en agua y gozar durante un tiempo determinado, y después de esto está lo que se llama kasherizada, está apta la carne para ser comida, carne y pollos. La jalá es un pan trenzado para acompañar las comidas del Sabbat, el día más importante para la comunidad judía. Se come muy bien el Shabbat, porque el Shabbat es un día donde no trabajamos, no escuchamos televisión, no tenemos teléfono, ni música, estamos en familia, nos sentamos y comemos y hablamos. La verdad lo hace. Qué lindo. ¿Vieron cómo ellos, los judíos, son bien meticulosos en eso, verdad? Pues eso es lo que quería pretender que hicieran también los gentiles. ¿Ok? Y así que entonces Pablo se motiva a hacer esta carta para pues lograr de que esta iglesia que estaba dividida, que se unificara con unos fines prácticos que esperaba de que pudieran convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente hasta llegar a España. O sea, él tenía una visión, que hermano, bueno tener esa visión de que a través de esa iglesia pudiese llegar el evangelio hasta otros confines de la tierra y llegar hasta España. Así que en estas circunstancias fue motivado Pablo para escribir su explicación más completa del evangelio. Así que las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida y muerte y resurrección de Jesús está diseñada, ¿verdad?, en esta carta. Aquí se refleja en esta carta el evangelio que revela la justicia de Dios. También revela que Dios crea una nueva humanidad a la cual Él cumple una promesa de Dios a Israel, y así que este evangelio se iba a unificar como una sola iglesia. Así que Romano está interesantísimo, hermano. Así que vamos a empezar a estudiar los primeros versículos y dejamos al pastor. Bueno. Yo hago un comentario de Ajá. del libro de los Hechos. A mí me fascina, pero esta parte principalmente que se habla sobre cuando estaban dando el discurso, que todo el mundo entendía. Exacto. ¿Sabe? Era un Dios reproductor ahí, en el sentido de que permitió que todo el mundo entendiese para que este evangelio se siguiera extendiendo a través del mundo entero. Así es. Y como yo siempre me pregunto, wow, Pedro cuando dio su discurso también a aquella gente, cómo el lenguaje salía en distintos idiomas y él era de otro sitio, porque Dios es así.
El mismo espíritu. O sea, cuando llegó el Pentecostés, El Pentecostés. él hablaba en el idioma y todos los El mundo demás entendía. podían entender. ¿Sabes? Ahí vemos el power de Dios, el poder de Dios. Así es. Ok, Manuel. pastor. Y la carta a los romanos es la más elaborada de todas las cartas de Pablo. La más elaborada. Manuel va a hablar. ¿Te iba a hablar algo, Manuel? Ah, fue que prendí el micrófono sin querer, parece. Todo bien, todo bien. Todo bien, ok. Ok, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado y apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En otras versiones dice Pablo, esclavo, esclavo de Jesucristo. Oiga, en ese tiempo los esclavos se veían de forma muy natural y nadie quería ser ningún esclavo. Pero era algo común para aquella época. Pero él se llama y se autoproclama, primero de llamarse apóstol o de llamado, elegido, escogido, él se dice a sí mismo esclavo. Usted y yo, cuando pensamos en Jesucristo, ¿usted piensa que usted es un esclavo? Ujú. Sí. Siervo. Esclavo, siervo, es el sinónimo. Sí, exacto. ¿Qué hace un esclavo? Servir. Seguir y obedecer al ¿Cuestiona Señor. el esclavo lo que le dice el amo? No. No. Ahora vuelvo y hago la pregunta. Usted, como Pablo, se ve a sí mismo Manuel. como que quisiera ser ese tipo de esclavo ante el Señor, porque uno tiene que dejarse domar para realmente mentalizarse que todo lo que me diga Dios yo no tengo por qué cuestionarlo, simplemente obedecer y actuar. Mira cómo empieza aquí, parece algo simple ese primer verso, pero usted piensa en la mentalidad que tenía este superhombre, un hombre entregado, apasionado por Dios, que dejó el pellejo allí y dejó su vida. Pero antes de dejar su vida, su mente era clara. Sí, yo estoy haciendo tremendas cartas y tremendo y que no lo llamaba así, él no se las echaba. Yo lo estoy mencionando así porque mucha gente hoy día lo ve como el gran Pablo. Pero Pablo no se veía como el gran Pablo. Pablo se veía como un simple siervo que ejecutaba la voluntad de su Señor, de su Padre, de su Dios. Y es lo que yo les quiero comunicar a ustedes, que nos debemos nosotros comprometer con Dios para tener ese mismo pensar, ese mismo sentir. Aunque no hayamos vivido esa época de esclavo, pero conocemos que es ser un esclavo. Todos lo conocemos, en película, sea en lo que sea, sabemos lo que es. Pero es importante que la mentalidad de usted y mía no es que sea de esclavo, pero para con Dios, en cuestión de la obediencia, así debería ser. ¿Alguien tiene algo que decir? Manuel, yo creo que está prendiendo el micrófono. Manuel, y ¿tú estás apagando. prendiendo el micrófono? Ah, Manuel. Ok. Dilo. Y nos olvidamos que somos más que siervos. Nos olvidamos que en el bautismo nosotros nos comprometemos a seguirle, a sujetarnos, a ser sumisos a todo lo que Dios dice. Eso sería más que siervo, eso sería más que esclavo, porque a ti no te están obligando, tú lo haces de tu voluntad propia. Claro. Tú deseas servirle. Esa es la única diferencia de ser siervo y ser siervo cristiano para Dios, para Cristo. De Es que tú te comprometes tú mismo. Exacto, de hecho Jesús mismo lo dijo. Te pones un cuchillo para que tú obedezcas. Exactamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, así dijo Jesús. Si Voluntariamente, alguno quiere venir en pos de mí, Amén. niéguese primero. Así mismo. Tome su cruz
y síganme. Y eso es parte de ser que un siervo, un Ajá. esclavo de Cristo. Ajá. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, usted ha sido llamado por Dios, Yes. Sí, sí, claro, si no, no está llamado y apóstol. Mira, primero dos cosas antes de la palabra apóstol. Ujú. Hoy todo el mundo prefiere lo del apóstol. Yes. El titulito, El título. Titulito. Apartado, o sea, Ujú. o sea, Separado, separado. tu vida Separado. se circunscribe desde ese momento en adelante de que Él se entregó a Dios, es para el Evangelio de Jesucristo. Así es. Nuestra vida, desde que conocimos la maravillosa gracia de Dios, el gran poder de Dios, es algo que no debemos cuestionar más. Nuestra vida no es a tiempo parcial para el Evangelio. Nuestra vida entera ya está comprometida para bendecir y glorificar a Dios conforme al Evangelio. Amén. Aquí dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Y los asuntos de Dios, ¿son buenas noticias o no? ¿Por qué son buenas noticias? Hay gente que eso le cansa, le apesta, le molesta que le hablen de Dios, le hablen del No, Evangelio. Pero aunque le moleste, todo es que nos conviene. Todo eso que el Señor quiere es para el beneficio nuestro. Claro. Lo que nos hace bien. Y especialmente A mí, para aquellos hasta que lo hoy, Lo que rechazan. me ha hecho es bien el Señor. Porque le transforma. Porque si son buenas noticias, Porque son buenas porque no noticias, por son, eso. no es palabras religiosas, no, No, es no, no, meterte a una religión, no es No. dogmatizarte, sino es darte vida, Vida. darte vida. aliento, darte vida en fuerzas. abundancia. Dime, pastora. Porque Pablo, fíjate, Natania dijo una clave bien maravillosa que dijo el Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese. La palabra negarse, ahí está el detalle grande. Porque la contraria esta que tenemos aquí en Sí, la carne. no quiere negarse a muchas cosas. Pero cuando deja el quien era que decía esa frase en Catacumba, cuando tú sueltas el esqueleto y sueltas la carne y decides negarte para servir a Dios, entonces lo que dice la hermana. Son buenas noticias. Exacto. Sí, porque hay Esa una es la transformación. Exacto. Y todo lo que hay Existe aquí, la transformación a través de esa nueva noticia. Todo esto es buenas noticias. Tomar la cruz es pesada, Ujú. pero también al tomar la cruz hubo una resurrección para vida. también. Exacto. Eso Eso es así. Entonces, ¿quién me busca Efesios 4:11? Joselito, vamos. Efesios 4:11. Daniel, y busca para ahorita Lucas 1:67 al 70. Para ahorita. Cuando leamos el Lucas versículo. 1, ¿qué, perdón? Lucas 1:67 al 70. Pero Efesios 4:11. Es el que va ahora. Efesios 4:11. Efesios 4:11. ¿Qué dice? Es que lo estoy copiando. Y él mismo. Duro, duro. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y lo pego acá. Ujú. Ahí está. O sea que Dios constituyó apóstoles, maestros, pastores, etcétera, etcétera. Ahorita pastora me preguntó sobre si los pastores que estaban diciendo que los apóstoles era hasta Pablo. Hasta Pablo dice. Mire, no. No es hasta Pablo. Todavía. Dios hace apóstol a quien quiera A quien todavía. quieran, seguro. Exacto. Pero hay gente que se autonombra apóstol por ahí, por montones, están choretos. Choreto. Y pastores Y, también. ¿Quién conoce? y lamentablemente, Manuel otra vez a ver. es para perjuicio de ellos mismos, porque podrán mirarlo mucha gente, pero Dios es el que de verdad
llama y coloca. Y no es para tener un título. Lo que pasa es que ya la gente, el título de pastor ya lo encuentra muy pequeño. Que no es nada de pequeño, es demasiada responsabilidad. Como para servirle a Dios y servirle al prójimo como maestro. El maestro es el que es el pastor y que cuida El que del enseña, y el que rebaño. enseña, el que El que enseña. Cuida del Como rebaño, dije el que martes, enseña y- Jesús, al demostrar el amor, tenía que primero enseñar Ajá. para demostrar cómo es el amor. Dime, Manuel. Bueno, él fue nuestro maestro. ¿Y voy a decir algo? Ah, que tiene el micrófono prendido, está bien. Está bien. Duro. Pero vamos al versículo, el cual antes él había prometido mediante sus profetas en las santas escrituras. ¿Cómo lo dice ella? Dice aquí en el 2, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La gente lo entendía. ¿Los hebreos entenderían? Pues claro que no. Porque ellos lo que esperaban era el gran Mesías con su que los liberara de cualquier pueblo que lo tuviera sujuzgado a ellos, esclavizado, imperara sobre todas las naciones. Eso vendrá, pero posteriormente. No esperaban a alguien que trajera unas buenas noticias, no de poderío, sino de poder interior, de sanidad interior, de libertad interior, porque la gente no acababa de entender que el problema estaba en nosotros mismos. No se trata de quién nos impera, si nos quieren matar o nos quieren ayudar, no importa las razones del ser humano poderoso en contra de los súbditos. Eso no tiene que ver con nuestra paz mental, nuestra libertad, nuestro sosiego, nuestra vida maravillosa. No importa las circunstancias, Dios te promete una felicidad interna, una paz interior, sobrenatural, a pesar de lo que sucede a tu alrededor y en contra de usted. Ese es el poder maravilloso de Dios. Pero ni los judíos lo entendían, oiga, ni los de esta época tampoco. Porque lo siguen esperando. Exacto. Ni los de esta, sí, pero además de los judíos, nosotros los gentiles tampoco entendemos muchas cosas de lo que Dios realmente hace en el ser humano. Mira, don Julio se conectó, ya era hora. papi! Aprendió. Aprendió ya por fin. Ay, qué Danieli. vergüenza, qué vergüenza. Lee lo tuyo. Lucas 1, 67. 67 al 70, sí. Duro. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Hasta ahí? Amén. Amén, amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Seguimos en estrés. De hecho, aquí Pastora, busca de Gálatas Eh, 4:4. aquí se refleja, hermano, que todos los profetas, o sea, los profetas, ¿verdad?, que escogió el Señor para hablar de lo que iba a pasar, se refleja en las escrituras del Nuevo Testamento, porque es que tienen que traer referencias de todo lo que, ¿verdad?, en cuanto a Jesús. O sea, se habla de Jesús desde que comienza la Biblia, desde Génesis, porque aunque no aparezca su nombre, pero se habla de que a través de él Que iba a venir el Salvador, Salvador. el que iba a redimirnos, el que no que iba a pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Ajá, sí. Y esto nos refleja, ¿verdad?, la certeza, la veracidad de que conocemos a un Dios real que ha utilizado gente como usted y yo para hablar de que venían esas buenas nuevas noticias, esas noticias nuevas Ujú. y buenas para nosotros en esta era. O sea, Nos alcanzó a y nos nosotros. alcanzó, amén, nos alcanzó esa misericordia y ese amor. Lindo.
Así que de verdad, no, yo me gozo cada vez que escudriñamos la escritura y vemos la referencia de lo que Pablo, porque Pablo era wow, él amaba la Torá, por eso es que él perseguía tanto a los creyentes, ¿verdad? Los creyentes, ¿verdad? Y él no podía concebir que cómo estas personas están hablando de otra cosa que yo desconozco, que no está en la Torá, ¿ves? Pero él tuvo que desintoxicarse de muchas cosas para poder entonces traer una enseñanza basada en lo que ya él había conocido, porque inspirado por el Espíritu Santo para que trajera esta enseñanza, que son buenas noticias para cada uno de nosotros. Así que aquí lo dice en el 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, o sea, de que iban a ser nuestro Señor Salvador a través de la descendencia de la casa de David. Y el cumplimiento. Amén. Amén, amén. Qué bueno que estás ahí. Y María del Carmen se conectó también. Bendiga, aleluya. Dios me los bendiga a los dos. Ajá, seguimos. Bueno, el versículo que respecto a su hijo